información internacional, ya estamos con Marianne Schmidt, que nos trae más detalle de lo que está pasando y la preocupación que crece en relación al caso de Brasil, Marianne, ¿no? Sí. Hola, ¿cómo estás? Buenas tardes. Buenas y sobre tardes. todo, ¿cómo ahora va a reaccionar el gobierno? Ahora. La verdad es que ese país, lamentablemente, un país sudamericano, Brasil, se está perfilando como el próximo epicentro mundial de la pandemia. Esa ha sido la conclusión de dos estudios recién publicados, uno de investigadores brasileños con la Universidad Johns Hopkins, que lleva el recuento, ¿verdad?, tanto de contagios como de muertos en el mundo, y otro de investigadores también brasileños con la Universidad de Oxford. Estiman que en un escenario optimista, Brasil tendrá más de 31.000 muertos hasta el 9 de junio. Y en el escenario pesimista serían más de 64.000 los decesos. El problema es que no realizan test suficientes. Hay mucha demora en procesar los análisis y tampoco logran centralizar los resultados de los test rápidos para incluirlos, ¿verdad?, de los realizados por el Estado y también la red sanitaria privada. Hoy la cifra oficial reporta casi 9.000 fallecidos, algo que ahora alarmó al gobierno de Bolsonaro, que ha decidido tomar acciones. Anunció que en 1 o 2 días más va a dar a conocer la fecha de inicio de su campaña publicitaria contra este brote. Fue el presidente Bolsonaro, como les decía, quien sugirió que el gobierno debe hablar un poco más sobre la enfermedad en este momento. En medio de esta emergencia se encuentra en alerta roja las principales ciudades del Amazonas, luego que registrara una de las tasas de infección y mortalidad más altas de Brasil en abril. Por ejemplo, Manaus, la séptima ciudad más grande de ese país, registró un aumento del 578% en el número de personas que murieron por problemas respiratorios. La pandemia ha sobrecargado, por supuesto, también el sistema de salud. Ya son 6 los pueblos indígenas afectados por el brote, que se suman a una serie de problemas que enfrentan esta comunidad. Por lo tanto, el desafío es bien difícil de lo que tienen que llevar. Veamos las últimas cifras para que ustedes se hagan una idea. Andrea, la vamos a mostrar ahora respecto a lo que está pasando en Brasil. La mostrábamos el otro día. Mientras más oscuro este Brasil tiene, los estados son los que tienen más cifras de víctimas fatales y de contagios. A nivel nacional, 127.389 casos y ya suman 8.588 los muertos. La tasa de mortalidad altísima, 6,9. Exacto. Nosotros un poquito más de 1. 1.2. Exactamente, para que vea la diferencia. Y ahora quiere reaccionar. Uno de los estados que está cerca tuyo, Andrea, el de allá arriba, justamente donde está Manaus, es donde se está viendo ahora el efecto más complejo, sobre todo para las comunidades indígenas. Veamos a continuación en qué lugar del mundo, ya con estas nuevas cifras, Brasil se sitúa respecto a otros países. Claro. ¿Podríamos ver la gráfica, señor director? Bueno, sí la tenemos. Bueno, ahora, para que usted se haga una idea, recién hablábamos un par de días que era el séptimo, ahora subió al 6º a nivel mundial. Está Estados Unidos, Reino Unido, Italia, España, Francia, luego Brasil. 2 países americanos ya están en la lista de los 6 primeros y todavía no llegan al pic de todos los contagios. Por lo tanto, más preocupante es la situación que se va a producir allí. Qué indignante, Marianne, como la tardía reacción de parte del gobierno está causando tantas víctimas fatales, ¿ah? Porque recién diciendo que va a empezar a hablar un poquito más del tema, cuando desde hace varias semanas ya los propios gobernadores, gente que estaba a cargo de los estados y que veían cómo se iba a venir la situación, decían que el confinamiento, las medidas de cuarentena eran fundamentales, algo a lo que Jair Bolsonaro se opuso de manera tajante. Exactamente. Vamos con otra situación, la situación de 50 chilenos que quedaron varados en distintos países de Centroamérica en medio de esta pandemia, quienes han estado pidiéndole al gobierno un vuelo humanitario para poder retornar a nuestro país. Entre ellos se encuentra una pareja de abuelos cuya nieta de 5 años es autista y sufre ataques de epilepsia, sobre todo ahora producto del encierro. Están en Costa Rica desde el 28 de febrero y necesitan regresar a Chile lo antes posible, pues están viviendo de allegados en la casa de un amigo, pero este sábado tienen que salir de ese lugar. De hecho, van a estar justamente siendo asistidos por otro amigo en la bodega de un restaurante. Pese a la crítica situación, las aerolíneas no responden y la única ayuda que han recibido de parte del consulado chileno son $50 y una canasta familiar. Vamos con Estados Unidos. El presidente Trump consideró que la pandemia del coronavirus es peor que Pearl Harbor
atentados terroristas del 11 de septiembre del 2001. Además, rectificó y decidió que mantendrá su equipo de trabajo que fue conformado para poder manejar esta pandemia. Declaraciones que realizó luego que el país supera más de 74.000 los fallecidos y 1.200.000 los contagiados. Asimismo, esta mañana la Casa Blanca ha confirmado que un asistente del presidente dio positivo por coronavirus tras presentar algunos síntomas de esta enfermedad. Por lo tanto, de inmediato advirtieron que el mandatario y su vicepresidente Mike Pence fueron sometidos a nuevas pruebas de diagnóstico en el que dieron negativo y se mantiene en buen estado de salud. Mientras, el metro de Nueva York cerró por primera vez en sus 115 años de historia por trabajos de desinfección por el coronavirus. Ocurrió desde la 1 hasta las 5 de la madrugada. En esas 4 horas, como usted ve, los operarios de limpieza desinfectaron acuciosamente las instalaciones para poder evitar contagios durante el día. El Departamento de Policía de Nueva York destinó a más de 1 millar de agentes para poder vigilar este tren suburbano compuesto por un total de 472 estaciones. ¿Qué pasa con la OMS en medio de la serie de cuestionamientos sobre la transparencia, sobre todo de la información? La Organización Mundial de la Salud ha asegurado que trabaja en la posibilidad de enviar una nueva misión de expertos a China para poder buscar el origen del coronavirus y precisaron que ya están en discusiones con sus homólogos del país asiático para poder enviar una misión adicional con el fin de determinar qué pasó realmente al principio en términos de exposición a diferentes animales. La OMS ya ha enviado 3 misiones a China en el contexto de la crisis, donde se les ha recomendado a las autoridades a buscar la fuente zoonótica del brote. Estamos hablando de los animales. Asimismo, el organismo advirtió que el riesgo de volver al confinamiento es muy real, sobre todo en los países que actualmente ya están flexibilizando sus medidas de distanciamiento social si no se lleva a cabo una adecuada gestión de desescalada. ¿Qué pasa en España? Finalmente el Congreso autorizó otra prórroga del estado de alarma solicitada por el gobierno, que consiguió finalmente un acuerdo con los partidos minoritarios y los de Ciudadanos. El estado de alarma para contener esta epidemia fue declarado el 14 de marzo y estará vigente hasta el 24 de mayo. En esta nueva prórroga es imprescindible para, dijo el mandatario, para asegurar las medidas sanitarias excepcionales y las de carácter laboral y social aprobadas para poder enfrentar sobre todo también la grave crisis económica. Ahí veíamos a Pedro Sánchez, quien dijo que sería un error absoluto, total e imperdonable ignorar el riesgo de la epidemia y levantar el estado de alarma. En el día de hoy hubo menos muertes, 213 con respecto al día anterior. Sin embargo, los contagios se elevaron a un 10%. El Vaticano